En el análisis que estamos haciendo en lo que llevamos de legislatura, vamos a entrevistar seguidamente a Íñigo Fernández, al portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria. Formación periodística, defiende los intereses de esta agrupación, la que lidera María José Sáez de Buruaga, la presidenta del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Cantabria. ¿Cuál es su parecer, cuáles son sus impresiones y cómo se encuentra a estas alturas de legislatura, como decimos, la Comunidad Autónoma de Cantabria? Vamos a escuchar, como decimos, seguidamente a la segunda formación política en número de escaños en el Parlamento de Cantabria, a Íñigo Fernández, el portavoz del Partido Popular en este Parlamento. Estamos en el Aljibe, en uno de los lugares más bonitos y más preciados de esta casa parlamentaria. Escuchamos seguidamente, como decimos, a Íñigo Fernández. Dentro vídeo. Bueno, pues en el día de hoy estamos con Íñigo Fernández, con el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria. Estamos no justamente en el hemiciclo, sino creo que en uno de los lugares más interesantes y más bonitos de este edificio del Parlamento de Cantabria. Íñigo Fernández, antes de nada, transmitirle las condolencias por el fallecimiento de Eduardo Bandeneide, un hombre, un gran orador, un gran político, a mi juicio por lo menos, y no sé lo que usted tiene que decir. Yo lamentar su pérdida, desde luego, y reconocer que fue un gran parlamentario. Yo creo que en la tribuna ha sido un hombre excepcional, porque sabía transmitir muy bien lo que quería decir, sabía defender muy bien sus posicionamientos y hacerlo con gracia, con simpatía, de manera divertida, que es una cosa muy difícil que uno sea capaz de dar un toque divertido cuando la ocasión lo permite a sus intervenciones. Este hombre, Eduardo, yo creo que era capaz de hacerlo. Creo que, bueno, han sido 12 años de dedicación al Parlamento, 8 como portavoz, y yo creo que el Partido Popular y, por su parte, el Partido Popular y la sociedad de Cantabria en su conjunto, tenemos que agradecerle los años que dedicó al Partido Popular y a Cantabria, y transmitírselo así a su familia y decirles que en ese aspecto pueden estar orgullosos de él. ¿Usted compartió bancada con él? Yo coincidí con él, él estuvo 12 años aquí, yo creo que coincidió con él la mitad. Yo estuve en la legislatura 2011-2015 y luego en la última parte de la legislatura 15-19, a la que yo me incorporé pues prácticamente ya en el año 17. Lo que ocurre es que en esta última etapa, digamos, entre que yo me incorporé muy tarde, porque me incorporé mediada la legislatura, y que él en la última fase de la misma sufrió de manera muy dura los efectos de la enfermedad, pues hemos coincidido bastante menos que en lo que fue mi primera legislatura, pero bueno, en realidad sí, he estado con él 6 años, he trabajado con él y siempre he tenido un buen concepto de él y le he tenido consideración personal también. Muy bien. Vamos a entrar en arena política. Usted los lunes no sé si come carne, pescado, o no como los lunes a veces. No, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que sí, algo suelo comer, pero poco los lunes, porque tenemos plenos. Y si te toca intervenir, a veces los plenos suelen ser por la tarde o a veces son mañana y tarde. Si por ejemplo coincide que el punto o los 2 puntos que tú llevas los has sacado por la mañana, pues luego por la tarde quedas un poco más tranquilo. Pero como tengas que intervenir después de comer a las 4 de la tarde, es una hora malísima para... ¿No come carne los lunes? Ni verdura, ni pescado. No, los lunes suelo comer poco, a veces como, pero bueno, si se refiere a esa norma que algunos han sacado de no, bueno, mire, yo digo que cada uno que coma lo que quiera y que haga lo que quiera. Si quieren comer carne, a mí me hace gracia porque es como la vigilia de antes. Mi madre y mi abuela hacían los viernes en Cuaresma y no sé qué, y no comíamos carne en casa, pero ahora estos lo llevan a los lunes. Bueno, pues mire, que coma cada uno lo que quiera. Siempre digo que cada uno coma lo que quiera o haga lo que quiera, pero que no imponga a los demás sus criterios, sus manías y sus rarezas. Vamos a ver cómo tiene usted la memoria. 22 de noviembre de 2008, Patronato Militar del Puerto de Santoña. El brigada del Ejército de Tierra, Luis Conde de la Cruz, es asesinado por ETA, por una bomba lápago. Han pasado 12 años. Esta España ha cambiado mucho, ¿no? Parece. Bueno, nos olvidamos de lo que queremos, ¿no? Es curioso el esfuerzo que se hace por parte de las instituciones por recordar el horror de la Guerra Civil Española, que yo siempre he considerado que fue un horror, una desgracia y una cosa terrible, pero es curioso ver el esfuerzo que se hace por recordar una cosa que sucedió hace
80 y tantos años, y lo rápido que nos olvidamos de lo que ha sucedido en 2008, por no decir de lo que ha sucedido este mismo año, de la pandemia y de cómo se gestionó la pandemia en las primeras semanas de la misma, antes del estado de alarma y en las primeras semanas después del estado de alarma. De ese día que habla usted, pues yo tengo una historia personal ese día, porque esa bomba explotó un domingo por la noche, recuerdo que eran las 12:30 o la 1 de la mañana de un domingo de septiembre en Santoña. Yo estaba en casa, en mi casa en Santoña, y recuerdo que la explosión fue tremenda, terrible, terrible. Y yo no vivo cerca del patronato, pero fue terrible, o sea, es una explosión increíble, no es confundible con una tormenta, un trueno, nada, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, me sobrecogí, ya estaba en la cama, estaba leyendo, y a los pocos minutos me levanté, y me llamaron del periódico donde yo trabajaba en ese momento para decirme que alguien que andaba de guardia con un fotógrafo salía para Santoña, pero que por favor que me acercara yo lo antes posible. Llegué pues de los primeros. Es verdad que la policía, o no recuerdo si era policía o Guardia Civil, acordonaron aquello, no nos dejaron pasar, estuvimos horas, yo diría, en una zona del pasaje del paseo marítimo anterior a la entrada al patronato. Lógicamente no nos podían dejar entrar allí, había coches aparcados, nadie sabía si podían explotar más bombas o tal, y bueno, ahí estuvimos a eso de las 4:30 o 5 de la mañana, ya nos dieron algunos datos, nos los dio quien era delegado del gobierno en Cantabria en aquel momento, un santoñés por otra parte, Agustín Ibáñez, y atendió a la prensa y nos dio algunos datos, y bueno, pues al final recuerdo de aquel día que de allí nos vinimos, no dormimos, fuimos a desayunar, gracias a que nos invitó un cámara de televisión que ya falleció, muy querido, Eduardo Meave, nos invitó en una peña de él estaba trabajando también, pero bueno, nos invitó a desayunar en una peña de la que era socio, desayunamos allí unos cuantos, bastantes periodistas, él nos invitó a todos. Un recuerdo para Eduardo Meave también, y de allí nos vinimos a trabajar, o sea que aquel día yo vine a trabajar sin dormir, hasta por la noche, y bueno, a mí me tocó escribir como una especie de crónica de ambiente de lo que había pasado, hubo muchas páginas, cada uno hizo alguna cosa, yo hice un poco una crónica de ambiente de aquello, y quedó, yo creo que quedó muy bonito, lo publicó el ABC, que formaba parte del grupo de prensa del periódico donde yo trabajaba, y lo publicó a 2 páginas enteras el ABC, y yo creo que tuvo mucho éxito. Pero a lo que vamos, más allá de la historia personal, que a lo mejor no le interesa a nadie, sí es cierto que bueno, esta sociedad sufrió muchísimo con el tema de la banda terrorista ETA, parecía que era una cosa que no se iba a acabar nunca, que no se iba a arreglar nunca, y bueno, pues al final un modelo de estrategia política como la de ETA no podía conducir a nada, tenía que descarrilar antes o después. Yo creo que la entereza de las instituciones democráticas fue determinante, la entereza de la sociedad española fue determinante, y la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la justicia, que acabó desmantelando a ETA y a sus comandos en numerosas ocasiones, fue lo que acabó derrotándolo. Lo triste es cuando ahora ves situaciones pues como la que estamos viviendo, el gobierno de España pactando presupuestos con ETA, el Partido Socialista gobernando en Navarra con los herederos de ETA, con los de ETA, nada más que se han cambiado de nombre, pero ni siquiera son los herederos, es decir, si fueran sus hijos o sus nietos, pues puedes decir, oye, ya, pero son una minoría, han sido elegidos por el pueblo en las dimensiones en que han sido elegidos por el pueblo. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista en Navarra gobierne gracias a Bildu, a Herri Batasuna y a ETA? ¿Cómo puede ser el espectáculo del otro día del señor Pedro Sánchez para dar el pésame por el fallecimiento, el suicidio de esta persona de ETA, que yo no me alegro de que haya muerto, no me alegro de la muerte de nadie, pero le faltó ponerse de rodillas dándoles el pésame allí en medio de la tribuna a los diputados de Bildu? Por cierto, todos los de la pandemia todavía están esperando que alguien les diga algo. Es decir, es patético, y es patético en un dirigente del Partido Socialista que, hombre, por Dios, es que muchos socialistas de carné, de militancia, de convicciones y de entereza, fallecieron porque ETA les puso una bomba o un tiro en la nuca. Es que no nos acordamos de nada ya. Yo no digo que podamos vivir permanentemente con esos recuerdos y con esos rencores.
que hay que mirar para el futuro, evidentemente, pero hombre, no nos olvidemos de ciertas cosas. Por cierto, ¿usted es periodista? Sí. Usted dejó de trabajar periodescedencia, supongo, sí. en el periódico El Diario Montañés. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo es ese cambio? Bueno, pues me imagino que... Bueno, no creo que tenga nada de particular en relación a cualquier otro tipo de excedencia. Yo me planteé que evidentemente a mí mi trabajo me ha gustado siempre y en mi empresa siempre he estado bien. Yo creo que es una gran empresa de esta región y una empresa además que yo creo que a sus empleados les ha tratado siempre bien. Yo no tenía ninguna queja, ningún descontento allí de ningún tipo, entonces, pero claro, también entendía que si tú das el paso de dedicarte a la política, por una parte necesitas volcar en la política todo tu tiempo profesional y por otra parte yo quedaba muy limitado para seguir trabajando en el día a día del periódico. Entonces yo creo que a mi periódico a mi empresa no le podía hacer eso, y al mismo tiempo si me habían propuesto venir en la candidatura y me elegían, pues tendría que dedicarme a esto. Yo pedí excedencia, estuve en el Parlamento entre el año 2011 y 2015, en 2015 no salí elegido en una primera instancia, me incorporé al periódico otra vez. Fue una etapa un poco más dura en lo profesional, también entiendo que el periódico tenía una cierta complicación a la hora de acomodarme allí, pero bueno, me trataron bien. Y después, como yo fui el primero que se quedó fuera, digamos, yo iba el 14 y el PP estuvo 13 escaños, pues cuando Íñigo de la Serna fue nombrado ministro de Fomento por Rajoy, pues corrió y tal. Al principio no iba a venir, porque dije, bueno, yo ya esa etapa de la vida ya la pasé y tal, pero bueno, luego dudé ahí unos días. Mucha gente de Santoña, sobre todo, me animó, está bien que el pueblo tenga allí un diputado, que mire por Santoña. Yo creo que eso fue una de las cosas más determinantes. Al final dije, bueno, pues vuelvo. Y aquí estoy 4 años después, otra vez. Señor Fernández, sí. Vamos a suponer que usted deja la política. ¿Se ve usted en el puesto en el que estoy yo ahora mismo? Es decir, ¿se puede ser objetivo? Si usted regresa al mundo del periodismo... Yo no creo que... Sí se puede. Mire, yo no creo que la palabra mágica sea ser objetivo, que es muy difícil y muy... Yo creo que lo que hay que ser es honesto, más que objetivo. Todos los periódicos, todos los medios tienen una línea editorial y yo creo que no pasa nada. Todas las personas vemos las cosas, como decía Ortega y Gasset, las vemos desde un punto de vista, ¿no? Cuando decía aquello de la manzana, es una manzana, pero ustedes la ven desde allí y yo la veo desde aquí, todos lo vemos desde un punto de vista, y ese punto de vista es necesariamente subjetivo, es el nuestro, no es el de otro, es el nuestro. Todo lo que vemos en la vida es subjetivo. Luego, esto de decir, es que es objetivo, yo no creo que esa palabra tenga un gran valor y mucho menos en el periodismo. Lo que sí creo que hay que tener honestidad, es decir, yo puedo ver las cosas desde un punto de vista, pero si estoy como usted trabajando para un medio y para unos lectores o unos oyentes o unos espectadores, yo creo que usted tiene que tener claro que su prioridad, su trabajo y su único interés es contarles a esas personas lo que usted ha visto, no obedecer a otros intereses distintos que ese. Es decir, usted lo habrá visto de la manera que lo haya visto, un pleno ayer o otro día, un pleno, usted tendrá una opinión de las cosas que se hablan, un criterio, sí, es lógico, todos lo tenemos. A mí me parece que lo honesto es incluso decirlo, pero no obedecer a otro interés que atender a su público. El problema del periodismo es cuando... Yo creo que cada vez hay menos, pero bueno, en algunos tiempos hubo algo de esto, y no solo en el periodismo político, en otro tipo de periodismos, cuando había gente que tenía un pie en un medio de comunicación y otro pie en negocios particulares, y eso no estaba, que tampoco pasa nada, que uno tenga negocios particulares, pero eso no estaba suficientemente desligado. Yo creo que era el problema, o es el problema, cuando un periódico de Madrid, por ejemplo, tiene más interés en que le den una licencia de televisión que en que informar a sus lectores. Ahí se desvirtúa la honestidad de la que yo hablo. Pero con honestidad se puede ir al fin del mundo, yo creo que sí. ¿Por qué los ciudadanos les ven a ustedes tan lejos? ¿Les ven pues porque algo haremos mal. Yo lo que creo que no podemos hacer, no se puede hacer. Yo creo que yo no lo hago, o por lo menos he intentado no hacerlo. Yo no he cambiado mi vida en absoluto. Creo
bueno, he conocido a otra gente, a lo mejor he dejado de frecuentar a otra gente con la que antes estaba, ¿verdad? Pero yo creo que mi vida no ha cambiado en absoluto con estos pasos, estas idas y venidas que he tenido. Entre otras cosas porque tampoco ha cambiado casi ni en las compensaciones o gratificaciones de esto, pero me refiero a lo económico, es decir, un poquito más, vale, pero no hay un antes y un después, no hay nada de eso, pero yo creo que es... yo salgo en Santoña los sábados y los domingos, como toda la vida, con mis amigos de siempre a tomar los vinos por el pueblo. Si hacemos una comida, voy a la comida, voy con mis amigos de la carrera de la universidad. Cuando estudiaba voy a San Sebastián o a Pamplona, que son la mayoría de allí, y voy a comer, voy a las regatas como toda la vida, paso todos los días por el muelle, en Santoña, voy con la bicicleta, si estoy en Santoña o estoy en Santander, voy con la bicicleta. También va en bicicleta. ¿Quién? ¿Revilla? No, con el presidente del Gobierno de España. ¿Dónde ha ido en bicicleta? ¿Cuándo ha ido en bicicleta? Por la vuelta de la Moncloa, a lo mejor. Sí. Ese es un ejemplo de lo que es cambiar de vida. Entra el presidente del Gobierno, unos aires, unos aspavientos, a la boda de un cuñado en un avión, bueno, esto es decir, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo no nos van a ver mal los ciudadanos? Yo voy en el autobús urbano, tomo los vinos con la gente como siempre, voy al muelle, voy a las regatas de traineras, ando en bicicleta como toda la vida, he ido a trabajar en bicicleta toda mi vida, pues habrá un día que igual no, porque voy tal, pero creo que no cambiar las amistades, no cambiar la vida y sobre todo, me parece importantísimo, aunque cambies de vida, que yo he intentado siempre no hacerlo, no perder esa capacidad de percibir lo que está pasando, no aislarte de la gente, no separarte de sus problemas, porque tú estás aquí para escucharles a ellos y contar aquí lo que, pues como en el periodismo, contar lo que pasa. Pues aquí estamos para intentar resolver lo que pasa, pero para eso lo primero, tanto en el periodismo como en la política, es entender lo que pasa, escuchar a la gente, ponerse en su lugar. Me encanta la palabra empatía, ponerse en el lugar del otro, sentirlo, percibirlo. Y yo creo que eso es importantísimo, y es verdad que hay mucha gente que eso lo gestiona bastante mal, pero bueno, oye, cada uno sabrá cómo tiene que vivir y cómo yo ahí no me meto. Yo hablo de lo que yo procuro hacer. Ciñéndonos al Gobierno de Cantabria, hay un dicho popular, un refrán que dice que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Hablando única y exclusivamente en el terreno político, ¿el Partido Popular se uniría al Partido Regionalista de Cantabria? Pregunto, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Bueno, vamos a ver, cuando empezó la legislatura actual, la legislatura 2019-2023, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, hizo un ofrecimiento al Partido Regionalista para negociar un acuerdo de gobierno, un acuerdo tanto en el ámbito de la comunidad autónoma como en el ámbito de los municipios, de los ayuntamientos. Nosotros celebramos, yo creo que 3 reuniones con ellos y bueno, manifestamos nuestra disposición a estudiar ese tema, que era un paso muy importante porque antes de eso era impensable. Es decir, si uno rebobina para atrás los 15 años o 20 años anteriores, 15 años anteriores, era impensable. Bueno, nosotros dimos ese paso y nos ofrecimos al Partido Regionalista para estudiar la opción de alcanzar un acuerdo, que básicamente nuestra idea era, bueno, poder alcanzar un acuerdo de gobierno en la comunidad autónoma y conceder, otorgar completa libertad a los grupos municipales en los ayuntamientos para que ellos, conocedores mejor que nosotros de la realidad de sus municipios, pues forjaran pactos municipales. Revilla prefirió el pacto con Sánchez, el Partido Regionalista prefirió el pacto con el Partido Socialista. Es decir, tuvo, otras veces no, otras veces era o una mayoría o otra mayoría, pero esta vez tuvo la oportunidad de elegir, pudo elegir o con unos o con otros, él eligió. Es decir, el que ahora es tan crítico con Pedro Sánchez, por otra parte no me extraña porque yo creo que la gestión de Pedro Sánchez, bueno, pues muy criticable, pero él eligió a sus socios, él eligió su acuerdo con Sánchez en España, sus socios de gobierno aquí, que son el Partido Socialista y el Pacto Municipal. En realidad, Revilla no pactó con Zuloaga, Revilla pactó con Sánchez. Y Zuloaga es una de las consecuencias de su pacto con Sánchez. Yo creo que esto lo tengo clarísimo. ¿Cuánto va a durar ese pacto? Pues no lo sabemos, lo que Revilla quiera, pero yo creo que está más deteriorado que nunca. Pero
Pero bueno, a nosotros mucha gente nos pregunta, ¿entraríais a gobernar con Revilla? Pues, Revilla tiene su socio. ¿Qué tenemos que decir ahí? ¿Ustedes están ahí o no? Nosotros siempre hemos estado aquí, pero él tiene su socio. Entonces, primero tendrá que decidir qué viaje quiere hacer con su socio actual. Y después, pues a lo mejor se puede hablar, no lo sé, pero lo que quiero decir es que nosotros, ¿qué vamos a decir ahora? ¿Que nosotros nos vamos a ofrecer o no nos vamos a ofrecer? No nos vamos a ofrecer a nada. Revilla tiene un gobierno formado con el Partido Socialista. Revilla eligió socio en junio de 2019 y, puesto a elegir entre el Partido Popular y el Partido Socialista, eligió pactar con Sánchez.